Y esta sería su oficina. Es hermosa, ¿verdad? Mire la vista, todo Manhattan. Sí, y oiga, señor Daniel, ¿por qué me está ofreciendo esto? Usted sabe que yo trabajo para el señor Armando. Sí, eso yo lo sé. Pero no me cabe la menor duda de que él no sabe valorarla. Porque lo que usted hizo hoy en esa reunión no es el trabajo de una secretaria. Tendría un sueldo de 200,000 para empezar, con la opción de subirlo a 500,000 si usted se lo propone, más 2 bonos anuales y también el servicio de salud para usted y toda su familia. ¿Qué opina? Yo opino que es mucho para alguien que va empezando. No lo es para la persona que sería mi mano derecha. ¿Qué me dice? Betty, ¿dónde demonios se metió? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Menos con esa pesa. Porque cantando se alegra el cielito lindo. Señor Valencia, yo agradezco mucho esta propuesta, pero tengo un trabajo que me gusta y todavía no logro entender muy bien por qué me está ofreciendo esto. Busco que no pierda el tiempo al lado de un incompetente como Armando, que no es capaz de ver que usted es mucho más que una secretaria. Perdón, señor Daniel, pero para mí ningún trabajo es de deshonra. A lo mejor usted ve el trabajo de una secretaria como nada, pero yo lo veo importante. ¿Me está diciendo que no, Beatriz? Yo pensé que usted era una mujer inteligente, pero solo una estúpida rechazaría una oferta así. Pues precisamente porque no soy estúpida, no lo acepto. Porque me doy cuenta que su interés no está en mí, sino en sabotear al señor Armando. Así es que no acepto esto. Con permiso. Beatriz, acabas de perder la oportunidad de tu vida. Porque tú y yo sabemos que Armando no está capacitado para ese puesto y pronto va a caer. Y yo me voy a asegurar de que tú también lo hagas con él. Hasta mañana, mariachi. Nos vemos, baby. Chao, pitufo. ¿Qué pasó? Bye. Adiós. Y entonces, Benita, ¿permitirías que un vocalista polifacético te acompañara a tus aposentos? Qué poético eres. Pero no, gracias, me voy para la casa. Bueno, pero eso no es problema para un mariachi que tiene el GPS incorporado. Dime dónde te llevo, cariño. Me voy sola. Gracias. Pero, Adiós. espérate. ¡Ey! Estoy apurada. Ah, ¿quién fuera mariachi para tocarte muchas mañanitas? Ay, mis damas elegantes. Mana, Mana, Efraín. Tú tranquila, relajada. Haz como si no pasara nada. Tú contéstale, pero tranqui. A lo mejor se quiere arreglar y ya que nada pasó, ¿no? Bueno. Hola, Efraín. ¿Qué? Mana. Hoy se va de la casa, Mana. ¿Qué? ¡Me deja para siempre! ¡Ay, Chumpis! ¿Le dijiste que no, Betty? Pues sí, Nicolás. Ese señor solamente quiere dañar al señor Armando. Además, trata horrible a la gente, no me lo imagino así de jefe. No, yo sí, mira, a mí que me trate mal, todo lo que quiera, digo. Si de por sí ya me tratan mal y no gano ni una sexta parte, Betty. Ay, no, Nico, pero no se trata solo del dinero. Yo le soy leal al señor Armando, aunque no le haya contestado toda la tarde. Bueno, márcale. No, es que, ¿cómo crees? ¿Y qué le voy a decir? ¿Qué tal que ya se enteró que me fui con el señor Daniel? Mejor, Betty. A lo mejor y siente como la amenaza y te sube el sueldo. A ver, Betty, es que tú ya perdiste tu oportunidad de ser bonita. ¿Qué? Es que ya ves que hay un dicho que dice que no hay mujer fea, sino pobre. No me contesta. ¿Tú crees que esté con Daniel? I don't know, bro. Solamente espero que no le esté contando los detalles que omitimos del plan de negocios.
Beatriz no me haría algo así. Betty es leal, es honesta Y fea. ¿Y eso qué? What do you mean, eso qué? Que cuando una fea se enamora es capaz de cualquier cosa, Armando. ¿Estás insinuando que Betty está enamorada de Daniel y que le está dando información? No, lo que estoy diciendo es que Daniel es capaz de cualquier cosa con tal de quitarte la presidencia. Mira, no me sorprendería nada que le esté endulzando el oído a la fea para que le diga cómo manejamos las cosas en B&M. ¡La mataste! Uy, te la van a cobrar como bonita. No, pero es que, aparte de fea, no tiene reflejos. Estás bien, chama, estás bien. Ven, levanta. Despacio, despacio. Ah, sí, estoy bien. Ay, tenían que ser ustedes. La próxima vez tengan más cuidado. Ya, Betty, qué pena, en serio. Es que no te vi. ¿Tan raro? Porque una belleza como la tuya no pasa desapercibida. ¡Ey! ¿Qué pasa? Bájenle dos, respeten a la señorita. ¿De verdad no te duele nada? ¿Un huesito, algo? Porque fíjate que yo tengo una amiga que es enfermera, entonces la podemos llamar si tú quieres. No, estoy bien. ¿De verdad? ¿Te llevamos a tu casa? No, ni se te ocurra, porque si el papá se entera, segurito nos mata a todos. Además, ella vive ahí a la vuelta de la esquina. Bueno, mira, cualquier cosa que necesites, pide por esa boquita. Yo me llamo Ignacio. Bueno, aunque estos me dicen Nacho, tú me puedes decir Nacho, Nachito, lo que tú quieras. Ven, vamos para arriba. Imagínate, yo acabo de llegar a Venezuela y ya una atropellada. Eso me pasa por andarme quedando con estos locos en el taller. No, está bien. ¿Está bien? Mucho gusto. Mucho gusto. Adiós. ¿Qué? ¿Te gustó la fea? No vale, claro que no. Lo que pasa es que, bueno, lo cortés no quita lo valiente. A ver, hermana. ¿Tú qué piensas que sea lo que se quiera llevar Efraín de esta casa? Mira, hombre que se respete solamente saca sus calzones. Efraín podrá hacer lo que sea, pero no creo que sea un vividor, ¿eh? Va. Va. Nada más si te digo una cosa. Que si este tarado se quiere llevar cualquiera de las estupideces de esta casa, yo lo mato. Sofía, lo regreso y lo vuelvo a matar. Cálmate, tranquila. Sí. Recuerda lo que hablamos. Sí. Hay que portarse como una dama. Mira, para que el tipo sepa lo que se está perdiendo, ¿eh? Sí. Que le duela haberte dejado por esa suripantra. Va. ¿Eh? Baba de perro. Va. ¿Te ves bien? Bueno, está. Mana, ¿Ese es? ya digo. A ver, ¿me va bien? Vas bien. ¿Segura? Sí, ahí va mi dama. Eso, vamos con todo. Ahí voy. Ese cuerpazo, por esto. Sí. Ay, no me abriste la puerta. ¿Me das tiempo? No vamos a tardar mucho, ¿eh? Esto va a ser rápido. No pasa nada, cucarachito. Tú sabes que yo contigo en todo. Sí, mi cucarachita. Otra. Pues otra. Sí. ¡Eres una... Pero te vas a acordar de mí. Sofía. ¡Te vas a acordar de mí! ¡Perro! ¡Vas a ver! ¡Maldito! ¡Perro! ¡Maldita raza de la... ¡Sofía! ¡Sofía! ¡Por favor! ¡Tranquila! ¡Ya! ¡Estás loca! ¡Estás loca! ¿Qué haces? No. ¿Estás molesto? No, solamente estoy preocupado por tu hermano. Sigue haciendo hasta lo imposible para meterse en mi camino. Hoy se llevó a Beatriz. Estás así por eso. ¿Qué importa que Daniel se haya llevado a Beatriz? No sé, a lo mejor la acercó a un Subway, no sé. ¿Estás celoso? Ay, por favor. Daniel en su vida ha llevado a ninguna secretaria. Eso ni tú te lo crees. Seguramente es algo para fregarme. Pero mañana mismo voy a hablar con él para ver qué es lo que quiere. Perfecto, habla con él. Pero también deberías hablar con tu empleada estrella, con Beatriz. Y preguntarle a ella qué hacía con él. Pa, me tienes que prometer que vas a ir al médico. No me digas que no es necesario que te revisen.
Y por el dinero del abogado o del doctor, no te preocupes. Voy a pedir un préstamo. ¿Con qué lo vas a pagar, Betty? Pues con mi sueldo. A lo mejor me tardo, pero yo sé que sí se puede hacer. Ahorita lo importante es que mejores, que te recuperes. Nada más faltaba que mi hija tuviera que pagar mis cuentas. Ay, pa, es que justo por eso, porque soy tu hija, quiero darte todo mi apoyo. Tú y mamá son lo más importante en mi vida. Descansa, gruñón. Betty. Ay, Nacho, ¿qué haces aquí? Bueno, Ramón me dijo dónde vivías. Si quería saber si todo estaba ok contigo, si te duele algo, si estás bien. Sí, estoy bien, gracias. Ah, me contento. Aparte que te quería pedir perdón por mis panas. No, burda de ratas es lo que son. Es que no me gustó. No me gustó el chaleco ese que te montaron. ¿El qué? Ah, bueno, el bullying, eso, como le llamen ustedes, las bromitas pesadas esas. Ah, sí. Ya, no te preocupes, ya estoy acostumbrada. Bueno, te traje esto para que pases el mal rato y aparte para que sepas que yo sí sé identificar a una dama y tratarla como una princesa. Bueno, me tengo que ir a trabajar, bye. Ey, pero... ¿Y me vas a dejar los chocolates? Bye. Ay, señor Armando, me asustó. Betty, quiero que me diga exactamente qué estaba haciendo ayer con Daniel Valencia. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.